Existe un tipo de miedo que no nace del sobresalto ni de la amenaza directa. Aparece cuando algo empieza a tener sentido fuera de tiempo. Cuando comprendes que ciertas cosas siempre estuvieron ahí, solo esperando a que estuvieras lo suficientemente distraído como para no notarlas. Esta historia se construye en ese espacio, entre lo que se percibe demasiado tarde y lo que nunca llega a comprenderse del todo. No hay un punto exacto donde todo comienza. No existe una señal clara, un momento evidente de cambio. Lo que hay es una acumulación de pequeños detalles ignorados, caminos repetidos, decisiones automáticas, pensamientos que se amontonan sin ser cuestionados. El terror psicológico no se impone, se acomoda, y cuando lo notas, ya convive contigo como si siempre hubiera formado parte del entorno. A lo largo de este relato, no encontrarás grandes escenas ni eventos extremos. El peso está en la sensación de compañía constante, en la idea de que algo observa no por curiosidad, sino por familiaridad, como si conociera tus pasos antes de que los des, como si no le importara tanto hacia dónde vas, sino por qué sigues avanzando. Hay leyendas que sobreviven porque se repiten, otras sobreviven porque encuentran a la persona adecuada en el momento preciso. Esta historia no trata de una aparición repentina ni de un enfrentamiento directo. Habla del intervalo, del tiempo en el que aparentemente no pasa nada, pero todo se acomoda, del silencio que dura un poco más de lo normal, de la inquietante sensación de que detenerse quizás sea más peligroso que continuar. Lo que escucharás no exige fe absoluta, exige atención, porque algunas narraciones no buscan convencer, solo quieren ser acompañadas hasta el punto en el que ya no es posible regresar sin admitir algo incómodo sobre uno mismo. La verdadera inquietud no está en lo que se revela, sino en lo que empieza a reconocerse. Existe un tipo de miedo que no nace del sobresalto ni de la amenaza directa. Aparece cuando algo empieza a tener sentido fuera de tiempo. Cuando comprendes que ciertas cosas siempre estuvieron ahí, solo esperando a que estuvieras lo suficientemente distraído como para no notarlas. Esta historia se construye en ese espacio, entre lo que se percibe demasiado tarde y lo que nunca llega a comprenderse del todo. No hay un punto exacto donde todo comienza. No existe una señal clara, un momento evidente de cambio. Lo que hay es una acumulación de pequeños detalles ignorados, caminos repetidos, decisiones automáticas, pensamientos que se amontonan sin ser cuestionados. El terror psicológico no se impone, se acomoda, y cuando lo notas, ya convive contigo como si siempre hubiera formado parte del entorno. A lo largo de este relato, no encontrarás grandes escenas ni eventos extremos. El peso está en la sensación de compañía constante, en la idea de que algo observa no por curiosidad, sino por familiaridad, como si conociera tus pasos antes de que los des, como si no le importara tanto hacia dónde vas, sino por qué sigues avanzando. Hay leyendas que sobreviven porque se repiten, otras sobreviven porque encuentran a la persona adecuada en el momento preciso. Esta historia no trata de una aparición repentina ni de un enfrentamiento directo. Habla del intervalo, del tiempo en el que aparentemente no pasa nada, pero todo se acomoda, del silencio que dura un poco más de lo normal, de la inquietante sensación de que detenerse quizás sea más peligroso que continuar. Lo que escucharás no exige fe absoluta, exige atención, porque algunas narraciones no buscan convencer, solo quieren ser acompañadas hasta el punto en el que ya no es posible regresar sin admitir algo incómodo sobre uno mismo. La verdadera inquietud no está en lo que se revela, sino en lo que empieza a reconocerse. Esta historia avanza despacio, pero no sin intención. Cada recuerdo, cada sensación, cada duda tiene peso. No porque algo terrible esté a punto de ocurrir, sino porque algo ya está en movimiento. Y cuanto más lo entiendes, más difícil resulta fingir que todo es coincidencia. Quizá lo más perturbador sea descubrir que el miedo aquí no viene de afuera. Nace cuando te das cuenta de que ciertas presencias no necesitan mostrarse para influir. Simplemente caminan a tu lado, al mismo ritmo, esperando el momento en que finalmente comprendas que ya no eres tú quien elige el camino. Esta historia avanza despacio, pero no sin intención. Cada recuerdo, cada sensación, cada duda tiene peso. No porque algo terrible esté a punto de ocurrir, sino porque algo ya está en movimiento. Y cuanto más lo entiendes, más difícil resulta fingir que todo es coincidencia. Quizá lo más perturbador sea descubrir que el miedo aquí no viene de afuera. Nace cuando te das cuenta de que ciertas presencias no necesitan mostrarse para influir. Simplemente caminan a tu lado al mismo ritmo, esperando el momento en que finalmente comprendas que ya no eres tú quien elige el camino. Nunca pensé que una noche común pudiera quedarse conmigo de esta forma. No hubo tormenta, no hubo señales extrañas en el cielo, ni advertencias claras. El camino era el mismo que había recorrido otras veces, el mismo trayecto que conocía de memoria.
Mis pasos seguían un ritmo automático, casi cómodo, como si el cuerpo supiera exactamente qué hacer incluso cuando la mente estaba ocupada en otros asuntos. Creo que fue precisamente esa familiaridad lo que permitió que todo comenzara sin que yo lo notara. No caminaba con prisa, pero tampoco despacio. Avanzaba como alguien que quiere llegar a algún lugar sin preguntarse demasiado por qué. El silencio era habitual, no inquietante, no profundo, solo presente. Las luces distantes marcaban el recorrido, y yo las seguía sin pensar, convencido de que nada fuera de lo común podía suceder en un camino tan repetido. Al principio, la sensación fue leve, no fue miedo ni alerta. Fue algo más difícil de definir, una atención involuntaria, como cuando un pensamiento secundario ocupa el espacio de otro sin pedir permiso. No supe identificar el momento exacto en que ocurrió, solo que empecé a notar el sonido de mis propios pasos con demasiada claridad. Cada uno parecía tener un eco breve, preciso, como si el suelo respondiera más de lo necesario. Me detuve por un instante. El sonido se detuvo conmigo. Aquello no me tranquilizó, pero tampoco me asustó de inmediato. Me pareció lógico. Si yo no caminaba, nada debía sonar. Continué avanzando y el ritmo regresó de inmediato. 1, 2, 1, 2. Mis pasos. Solo los míos. Al menos eso creía. Intenté pensar en otra cosa. En el cansancio acumulado. En decisiones que había postergado. En asuntos que prefería no enfrentar todavía. Supuse que mi mente buscaba distraerse, que el silencio exagerado me estaba volviendo consciente de detalles que normalmente ignoro. No era la primera vez que algo así me ocurría. Entonces noté que el ritmo había cambiado. No de forma evidente, no lo suficiente como para señalarlo de inmediato. Era una variación mínima, casi imperceptible pero constante, como si el sonido no proviniera exactamente del mismo lugar que antes. No detrás, no delante, a mi lado. No miré, no porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de mí decidió que no hacía falta. Esa decisión fue automática, instintiva. Seguí caminando, ajustando el paso sin darme cuenta, como si buscara sincronizarme con algo que no estaba viendo. El pensamiento cruzó mi mente y lo rechacé al instante. No tenía sentido. El camino continuaba recto. Árboles a ambos lados, sombras largas, el mismo paisaje de siempre. Sin embargo, la sensación de normalidad comenzaba a desgastarse, no por la presencia de algo nuevo, sino por una ausencia. No había viento, no había insectos. No existía ese murmullo de fondo que uno aprende a ignorar. Era como si el entorno entero hubiera decidido escuchar. Recordé historias de manera vaga. No leyendas concretas, solo ideas sueltas, caminos solitarios, encuentros improbables, advertencias antiguas. Pensé en lo absurdo que era permitir que pensamientos así ocuparan espacio. Incluso sonreí, convencido de que bastaría un poco de lógica para disipar cualquier inquietud. Apreté el paso, intentando imponer mi propio ritmo. El sonido no se adelantó, tampoco se quedó atrás. Se mantuvo. Empecé a sentir algo distinto. No era persecución. No había prisa ni urgencia en ese acompañamiento. Ninguna amenaza directa. Era más parecido a una espera paciente, como si algo supiera que no hacía falta apresurarse. Esa idea me incomodó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Me detuve otra vez. El sonido volvió a detenerse conmigo. Esta vez el silencio fue diferente. No vacío, sino expectante. Sentí una ligera presión en el pecho, como si hubiera contenido la respiración sin darme cuenta. Pensé en dar media vuelta. El impulso fue claro, inmediato. Pero no lo hice. Algo me convenció de que girar no cambiaría nada. No supe explicar por qué. Volví a caminar. La sincronía regresó de inmediato. Comencé a notar cosas que antes jamás me habían llamado la atención. La forma en que el camino parecía extenderse un poco más de lo habitual. Cómo las sombras no coincidían del todo con las fuentes de luz. La sensación persistente de que no avanzaba hacia un destino, sino que permanecía dentro de un trayecto ya decidido. Fue entonces cuando pensé en el jinete sin cabeza, no como una figura definida, ni como una imagen clara, más bien como una idea antigua que siempre había estado ahí, esperando el contexto adecuado. Me dije que era absurdo, asociar una sensación extraña con una leyenda era la forma más rápida de perder la calma. Aún así, el pensamiento no se fue. Seguí caminando. El sonido seguía a mi lado. Comprendí algo que me perturbó más que cualquier aparición imaginable. No sentía que me estuvieran siguiendo. Sentía que me estaban reconociendo. Como si mi presencia en ese camino hubiera activado algo que ya me estaba esperando. No para atacarme. No para asustarme. Solo para acompañarme mientras yo avanzaba sin cuestionar demasiado. Consideré detenerme por completo. Permanecer allí hasta que la sensación desapareciera. Pero una certeza silenciosa se impuso. Quedarme quieto no era una opción real. No porque algo me lo impidiera, sino porque detenerme implicaba aceptar algo que todavía no estaba preparado para comprender. Seguí caminando, y fue entonces cuando entendí, con una claridad incómoda, que el ritmo ya no lo estaba marcando yo. Seguí caminando porque detenerme ya no se sentía como una opción real.
No era miedo lo que me empujaba hacia adelante, sino una inercia extraña, casi automática, como si algo hubiera decidido que ese movimiento debía continuar. El ritmo seguía a mi lado, constante, preciso, sin adelantarse ni quedarse atrás. Yo avanzaba, y aquello avanzaba conmigo. No necesitaba comprobarlo para saberlo. Intenté romper la sincronía a propósito. Aceleré el paso durante algunos segundos y luego lo reduje hasta casi arrastrar los pies. El sonido se ajustó de inmediato, como si hubiera anticipado cada variación antes de que yo mismo la ejecutara. No hubo retraso ni error. Esa precisión me produjo una incomodidad profunda, una sensación clara de estar siendo observado sin necesidad de ojos. No miré hacia los costados, no porque esperara ver algo, sino porque comencé a entender que mirar no era el punto. Aquello no dependía de la vista, dependía de mi atención, y cuanto más consciente me volvía de la presencia, más evidente resultaba una idea que me resistía a aceptar. El camino ya no me pertenecía. Pensé en volver atrás. La imagen apareció con fuerza, casi como un reflejo. Dar media vuelta, regresar por donde había venido, romper la continuidad. Pero al intentar reconstruir mentalmente el trayecto previo, algo falló. Sabía que había llegado por ese mismo camino, pero no lograba recordar ningún detalle concreto, ninguna curva, ningún punto de referencia, solo la certeza de haber avanzado. Esa falta de memoria me inquietó más que cualquier sonido. El entorno seguía siendo reconocible. Árboles inmóviles, sombras largas, luces distantes marcando la ruta. Sin embargo, todo parecía ligeramente desplazado, como si el espacio se hubiera ajustado de una forma sutil pero constante. No era un cambio visual evidente, sino una alteración en la manera en que mi mente interpretaba la distancia y el tiempo. Cada paso se sentía igual al anterior, pero ninguno me acercaba a un final reconocible. Comencé a pensar que el error no había sido caminar, sino hacerlo sin una dirección clara desde el principio. Esa idea se instaló con fuerza, no como un pensamiento nuevo, sino como una revelación incómoda. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo avanzando así en otros aspectos de mi vida, siguiendo trayectos conocidos, sin preguntarme si todavía tenían sentido. El paralelismo fue imposible de ignorar. El sonido seguía ahí. No era pesado ni agresivo. Era exacto. Y esa exactitud lo volvía insoportable. Por primera vez, consideré que aquello no fuera una persecución, sino una evaluación. Como si el camino, o lo que lo habitaba, estuviera comprobando algo en mí. Mi constancia, mi capacidad de adaptación, mi disposición a seguir adelante incluso cuando ya no entendía el motivo. El nombre apareció en mi mente sin que yo lo buscara. El jinete sin cabeza. No lo imaginé como una figura concreta ni como una imagen clara. No hubo caballo, ni armas, ni sombras exageradas. Fue solo la idea, el concepto de algo que avanza sin rostro, sin dirección visible, guiado únicamente por el movimiento. Comprendí entonces por qué esa leyenda había sobrevivido tanto tiempo. No necesitaba detalles. Se sostenía por lo que representaba. Seguí caminando. El cansancio empezó a manifestarse, pero no en las piernas. Era un agotamiento mental. Una presión constante detrás de los ojos, como si me esforzara por mantener una coherencia que el entorno ya no exigía. Intenté calcular cuánto tiempo llevaba allí, pero no tenía referencias. Saqué el teléfono del bolsillo y la pantalla estaba apagada. No recordaba haberlo apagado. Me detuve de nuevo. Esta vez fue una decisión consciente. Me quedé quieto, respirando despacio, escuchando. El sonido se detuvo conmigo, pero algo más cambió. El silencio se volvió más denso, casi físico. Sentí que el espacio a mi alrededor se cerraba ligeramente, como si esperar fuera, de alguna manera, la opción menos adecuada. No me moví. El sonido no regresó de inmediato. Eso fue peor, porque por primera vez sentí que algo estaba frente a mí. No lo vi ni lo escuché, simplemente lo supe. Una certeza directa, sin intermediarios. El acompañamiento ya no estaba a mi lado. Había cambiado de posición. Y ese cambio no necesitaba explicación. El impulso de mirar fue inmediato, casi doloroso. Quería confirmar, darle forma a aquello que hasta entonces había sido solo una sensación difusa, pero otra certeza se impuso con la misma fuerza. Mirar no me daría control, me lo quitaría. Volví a caminar. El sonido reapareció de inmediato, ajustándose a mi nuevo paso. La sincronía se restableció como si aquella pausa hubiera sido parte de una prueba. Sentí un alivio incómodo, casi humillante, como si hubiera aprobado algo sin saber exactamente qué se estaba evaluando. El camino comenzó a inclinarse levemente. No recordaba esa pendiente, o tal vez no había estado ahí antes. La bajada era suave, pero constante, y me obligó a inclinar la cabeza para no tropezar. Comprendí entonces que el trayecto no estaba hecho para que mirara alrededor. Estaba hecho para que mirara hacia adelante, siempre hacia adelante. Pensé en gritar, en romper el silencio con algo que me recordara que todavía tenía voz. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido, no porque no pudiera hablar, sino porque no encontré palabras que pertenecieran a ese lugar.
Cualquier sonido habría parecido fuera de contexto, como una interrupción innecesaria. Seguí caminando. Y entonces entendí algo que me heló más que cualquier miedo directo. El camino no estaba cambiando. Yo sí. Mis pensamientos se habían vuelto más lentos, más lineales. Ya no cuestionaba cada sensación. Las aceptaba, no porque fueran tranquilizadoras, sino porque resistirlas exigía una energía que ya no tenía. La presencia se volvió familiar, no cómoda pero constante, como algo que siempre hubiera estado ahí, esperando el momento adecuado para hacerse notar. Fue en ese punto cuando comprendí que no estaba siendo llevado a ningún lugar específico. Estaba siendo alineado. El ritmo, la pendiente, el silencio. Todo estaba ajustándome a una cadencia que no era mía. Y cuanto más me adaptaba, más claro se volvía que el proceso no tenía prisa. Podía durar lo que fuera necesario. Minutos. Horas. Tal vez más. Seguí caminando. Y por primera vez desde que todo comenzó, tuve la certeza de que el final del camino no era el objetivo. Yo lo era. No porque me fuera imposible hacerlo, sino porque ya no habría diferencia real entre avanzar y quedarme quieto. El movimiento se había trasladado a otro nivel. Mis piernas solo ejecutaban una coherencia que ya existía. Comprendí que caminar era ahora una consecuencia, no una elección. Entonces noté la ausencia. No fue una ausencia física ni emocional. Fue algo más específico. Un espacio exacto dentro de mí donde antes surgían preguntas. Ese espacio estaba vacío. No reprimido ni bloqueado, simplemente innecesario. Y esa ausencia funcionaba con una eficiencia inquietante. Sin dudas, sin alternativas, sin fricción. Pensé en el jinete sin cabeza, sin resistencia alguna. No como una figura legendaria ni como una presencia que me hubiera estado acechando, sino como una consecuencia lógica. Comprendí que nunca había sido algo que aparece para llevarse a alguien, sino algo que surge cuando ya no queda nada que guiar. La falta de cabeza no representaba castigo ni violencia, representaba adaptación. Un estado donde pensar deja de interferir. El camino frente a mí cambió sin transformarse. No se ensanchó ni se iluminó. Simplemente dejó de oponerse. Avancé con una facilidad que jamás había sentido. Cada paso encajaba con una precisión absoluta. No había tropiezos, ni correcciones, ni dudas. El cuerpo respondía sin demora, como si hubiera sido preparado durante años para ese trayecto exacto. Recordé quién había sido antes de esa noche, no con nostalgia, sino con una distancia casi clínica. Observé mis decisiones pasadas como trayectorias inevitables, no como errores. Comprendí que nunca me había detenido de verdad. Solo había cambiado de entorno, de ritmo, de excusas. Siempre avancé, incluso cuando no sabía hacia dónde. El jinete no me encontró. Yo llegué hasta él. Esa revelación no provocó terror. Provocó calma. Una calma peligrosa, profunda, porque no nacía de la seguridad, sino de la ausencia total de conflicto. No había nada que oponer, nada que defender. El proceso no exigía sacrificios, solo continuidad. El entorno comenzó a perder definición en los márgenes. Los árboles, las sombras, las luces lejanas, dejaron de reclamar atención. No desaparecieron, pero dejaron de importar. Todo lo esencial estaba contenido en la línea recta del trayecto. Comprendí que ya no distinguía el inicio del final. Ambos conceptos habían dejado de ser útiles. Pensé en girar, no como huida, sino como última prueba. Giré el cuerpo lentamente. El movimiento fue fluido, natural. No sentí resistencia alguna. Frente a mí no apareció ninguna figura. No hubo amenaza visible, solo el mismo camino extendiéndose con idéntica paciencia. Entonces lo comprendí. El jinete sin cabeza no necesita mostrarse porque nunca está delante. Está alineado. Camina cuando alguien deja de hacerlo por sí mismo. No roba identidad. Ocupa el espacio que queda cuando la dirección desaparece. No impone un destino. Elimina la necesidad de elegirlo. La transformación real ocurrió mucho antes, cuando dejé de preguntarme por qué seguía avanzando. Esa fue la noche en que me volví compatible. El camino no me cambió. Simplemente dejó de resistirse a alguien que siempre había sido así. Seguí caminando. Ya no sentía cansancio, tampoco alivio. Lo que existía era una estabilidad inquietante, una sensación de funcionar exactamente como debía. Cada recuerdo restante se acomodó sin fricción. No hubo despedidas internas ni dramatismo. La transición fue silenciosa, eficiente, definitiva. Comprendí entonces que el jinete no aparece para marcar el final de alguien. Aparece para garantizar que el movimiento no se detenga. Eso es lo que las historias nunca explican. No porque sea un secreto guardado, sino porque pocos llegan a comprenderlo sin estar ya dentro del proceso. El miedo que otros sienten al escuchar la leyenda nace de imaginar una persecución. La realidad es más simple y más cruel. No hay persecución, hay continuidad. El camino no necesita víctimas, necesita coherencia. Y cuando alguien deja de ofrecerla, algo más ocupa su lugar.
No como castigo, sino como solución. Seguí caminando, consciente de que el tiempo había dejado de ser una medida útil. Minutos, horas, años ya no importaban. Lo único necesario era que el movimiento no se interrumpiera, que la cadencia permaneciera intacta, y dentro de ese flujo constante, acepté la última verdad que aún me quedaba. No todos los que caminan están vivos del modo que creen. Algunos solo cumplen una función iniciada mucho antes de que pudieran nombrarla. Si esta historia se quedó contigo, tal vez no fue por el miedo. Tal vez fue porque reconociste algo en el trayecto. Cada persona se queda con una parte distinta de esta historia. ¿Cuál fue la tuya? Puedes escribirla en los comentarios. Y si algo de este camino sigue caminando contigo, quizá quieras permanecer cerca. Otras historias esperan a quienes no se detienen.